Muchas gracias a la compañera asambleísta de la Revolución Ciudadana de nuestro Ecuador, Paola Cabezas, por tan excelente iniciativa, portavoz de los pueblos, de las mujeres afrodescendientes de nuestra patria. Quisiera dar la bienvenida a cada uno de vosotros, agradecerles por vuestro tiempo, vuestra disponibilidad en esta pequeña conversación, intercambio de escucha, sobre todo entre nosotros, por todo lo que implica la diversidad de la identidad de nuestro Ecuador. Quisiera darle la palabra a la compañera presidenta de Revolución Ciudadana Europa, compañera Margarita Guerrero. Adelante, Margarita. Gracias, querida Miriam. Gracias a ti por la iniciativa. Sin duda alguna eres nuestra principal exponente en Europa del papel del pueblo afroecuatoriano y de las mujeres concretamente. Yo creo que es muy importante que se haya impulsado este espacio, también atendiendo a una coyuntura que es un hito importante, como lo mencionabas, y también agradecer a nuestra compañera Paola Cabezas su implicación en esta causa, ¿no? Porque muchas veces no forma parte de la agenda y de las prioridades políticas, y es importante trabajar por visibilizar las aportaciones del pueblo afro, de las mujeres afro, también las situaciones de dificultad que viven, de discriminaciones múltiples, pero sobre todo, como digo, en clave positiva siempre la capacidad de aportar a la construcción de una sociedad plural y diversa, que es lo que somos. Así es que más bien yo les agradezco y me siento afortunada de poderlas acompañar y estar también compartiendo este ratito con ustedes y con todos los que nos acompañan y podrán ver esta grabación posteriormente. Muchas gracias a ustedes y es un placer poder compartir este espacio. Muchas gracias, Margarita. Quisiera agradecer, aprovechar al compañero Segundo Caguas, compañero dirigente de nuestras nacionalidades indígenas de Ecuador, que nos acompaña en esta noche. Pues en la lucha de mujeres siempre son venidos nuestros compañeros también. Quisiera darle la palabra. Aquí faltan muchas compañeras. Estamos identificadas por la causa humana, por nuestro Ecuador, pero hay compañeras y compañeros, afrodescendientes de nuestro Ecuador, de nuestra patria grande, que trabajan por la Revolución Ciudadana aquí en Europa y que por diferentes razones no pueden estar presentes, pero pienso en cada uno de ellos. Quisiera darle la palabra a la compañera Marisol Angulo, que nos hemos encontrado acá tan lejos de nuestra patria, siendo oriundas del mismo pueblo, La Unión, de la provincia de Esmeraldas. Marisol. ¿No se te escucha? Activa el micrófono. ¿No se activa el micrófono? A ver, intento. Ahí está. Adelante, Marisol. Buenas noches, compañeras, compañeros. Mi nombre es Marisol Angulo, migrante afrodescendiente, residente en Ginebra, Suiza, activista social y política. Me siento orgullosa de en este momento estar en este conversatorio. Mi nombre es Marisol Angulo. Un día representando este día que nos han dado a nosotras las mujeres afrodescendientes, que somos el pilar fundamental de la cultura ecuatoriana. Hasta el día de hoy hemos formado cambios y somos motivo de lucha. Así como la resistencia ha sido durante 500 años, nosotros los afrodescendientes hemos también sido resistencia desde que la esclavitud se instauró en nuestro país. La violencia médica y obstetra contra la población femenina afro es un tema crucial y uno de los ejes fundamentales de la lucha. En el deporte tenemos a mujeres
atletas y hombres afrodescendientes que han representado a nuestro país, que han dejado nuestro país en alto, se han destacado. Desgraciadamente hoy, hasta el día de hoy, seguimos siendo víctimas de discriminación, de racismo y clasismo, tanto individual como intelectual en nuestro país. Es mi pequeña intervención en este día dedicado a nosotras las mujeres afrodescendientes. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Marisol. Aquí tenemos, pues, hay varios compañeros que me están escribiendo, se van a integrar. Hay diferentes colectivos de mujeres, lo digo así, lo repito, de mujeres afrodescendientes aquí en Europa. Aquí tenemos varios compañeros de España, de Suiza, de Alemania. Desde hace varios años integro estos colectivos de la diáspora de mujeres de América Latina y el Caribe aquí en Francia y con colectivos de África. La vida es así, el destino es así. Somos numerosos, somos millones, somos dispersos por todo el mundo y apenas tenemos inicios de todo este trabajo, esta responsabilidad humana, esta responsabilidad ciudadana a continuar, a seguir adelante. Como es, por ejemplo, el núcleo de vivencias. ¿Tiene un minutito? ¿Le activa el micrófono? Es un placer estar aquí con vosotras, compañeras. Soy René, activista política brasileña, vivo en Madrid desde hace más de 30 años. También hemos tenido nuestro conversatorio con las mujeres negras de Brasil. Tuvimos el día 23, unos días antes. Tampoco podemos conmemorar nuestro cumpleaños siempre en el día correcto, ¿no? A veces lo tenemos que hacer después, es el día 25, pero hemos hecho, las brasileñas hemos hecho el 23, vosotros estáis haciendo hoy. Es un gusto estar aquí, una alegría. Estoy con el logo de mi partido político, es el Núcleo de Vivencias, Estudios y Luchas del Partido de los Trabajadores de Brasil, pero aquí en Madrid también hago parte de una federación de FIRMIS, Federación Internacional de Resistencia Migrante en España, y yo sigo a Paola Cabezas hace mucho por el Facebook, la sigo mucho todos los días, la sigo y la quiero hacer una entrevista y ya he mandado algunos mensajitos por el Messenger, quiero hacer una entrevista. Pues es un gusto estar aquí con vosotras, una alegría. Muchas gracias. Quisiera, antes de pasar a escuchar la excelente exposición de la compañera Paola Cabezas, Amparito, ¿estás allí? Allí trabajando desde Quito, Ecuador. Le doy la palabra a Amparo Mina, mi prima, con quien comparto esta afrodescendencia desde donde ahora es Yachay, San José de Urcuquí, donde trabajaron nuestras ancestras, abuela, bisabuela, tatarabuela, en la zona agraria. Amparito. Bueno, un gusto poder conectarme con ustedes. Con aquí, un gusto con Paola Cabezas. Yo una representante ya del pueblo afrodescendiente Urcuquí, Imbabura, de donde fue mi abuela, mi prima Miriam, que está ahí presente. Y mil disculpas, estoy trabajando, pero he querido compartir, ¿no? Un abrazo y un gusto. Muchas gracias, Amparito. Entonces, vamos, disculpen las emociones, pero esa es la fuerza, esa es la fuente, es para seguir adelante. Le doy la palabra a la compañera Elizabeth Sainz desde Alemania, otra referente de la Revolución Ciudadana, quien va a presentar el perfil de la compañera Paola Cabezas.
Muchas gracias, compañera Miriam. Bueno, muy buenas noches. Una cordial bienvenida a quienes se han conectado en línea y participan en este conversatorio. Para nosotras es tan especial. Yo tengo el agrado y el honor de presentarles a nuestra ponente de hoy, a Janet Paola Cabezas Castillo. ¿Sí? Paola Cabezas, como se la conoce públicamente. Ella es periodista y comunicadora. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, en Argentina. Inició desde muy joven su lucha social en colectivos culturales, espacios de reivindicación social y étnica, así como la defensa de los derechos de las mujeres e igualdad de género. Ella fue, es y con certeza será activista afrodescendiente. Fue electa como asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana para el periodo ahora vigente, de 2021 a 2025. Forma parte, además, de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos, Derechos Humanos y la Interculturalidad. También es parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Paola Cabezas se desempeñó como coordinadora de la bancada UNES desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. Además, fue gobernadora de la provincia de Esmeraldas, de octubre de 2013 hasta agosto de 2016. Fue asambleísta alterna por el Partido Revolución Ciudadana en el periodo 2017 a 2021. Estimada Paola, cordialmente bienvenida. La palabra es tuya. Muchas gracias, Elizabeth, paisana esmeraldeña. Adelante, compañera Paola. Hola, me han hecho emocionar antes de empezar, no es justo. Bueno, primero, gracias Miriam, Elizabeth, Marisol, al Núcleo de Vivencias de España y a todas. No quiero dejar de nombrar a nadie, pero obviamente también un abrazo enorme a la presidenta de nuestra organización política en España, Margarita, una joven brillante, maravillosa, a la que le tengo mucho cariño y me encanta que también nos pueda acompañar aquí, porque la lucha de las mujeres es importante tomarnos de la mano en esta lucha, y sobre todo cuando las inequidades radican de manera más fuerte en las mujeres migrantes, y el componente étnico no deja de ser la excepción. Decían en el Ecuador, pero ay, celebrar un día más. Pues bueno, no quisiéramos estar conmemorando días. Quizás si el Estado cumpliera su rol, si los países comprendieran que hay una brecha inmensa de inequidades en torno a nosotras, pues no tendríamos que estar llamando la atención permanentemente y decirles, hey, miren, algo está pasando. Y es allí donde nosotras tenemos más que una necesidad, tenemos una obligación por las que ya no están, que se pasaron luchando para que tengamos el derecho a votar, para que tengamos el derecho a la participación política, que todavía sigue siendo cuesta arriba, que eso se los contaré ya mismo. Hay muchas que ya no están, y las que estamos tenemos la obligación de allanar el camino para las niñas negras que vienen, porque no ha sido fácil. Cuando Miriam se emociona y yo también me emociono, pues indudablemente es porque sabemos que a nosotras siempre nos ha costado un poco más, y sobre todo si eres migrante. Entonces, nada, espero que este espacio nos permita reflexionar, pero como siempre digo yo, que llevemos tareas, porque aún falta mucho camino por recorrer, y eso es lo que nos toca como no solamente mujeres políticas, como activistas, sino también generar una conciencia ciudadana, porque cuando hay desigualdades es porque hay alguien que está sobre nosotras, y lo que queremos es sencillamente caminar en igualdad de condiciones. No queremos que nos regalen nada, pero indudablemente si hay ya un sistema racista, machista, clasista que excluye, pues nos amarran las manos y nos amarran los pies. Entonces hay que ir trabajando justamente para que, sobre todo en el Ecuador, en América Latina,
que es una de las regiones más inequitativas. El hecho de que hoy se esté reconfigurando las fuerzas políticas a favor del pueblo negro, y cuando digo esto a favor del pueblo negro, lo digo por Francia Márquez, que hoy es la vicepresidenta de uno de los países en donde hay una mayor población afrodescendientes. Luego de Brasil, Colombia es el segundo país de la región en donde existen afrodescendientes. Y no es casualidad que justamente en estos países todavía las inequidades en torno al pueblo negro sigan siendo complejas. La violencia machista, los femicidios. También quisiera hacer como un punto, ya que está una compañera de Brasil, hoy justamente se cumple un año más del nacimiento de una líder negra que acallaron su voz en Brasil, justamente de Marielle. Marielle era uno de esos cuadros políticos que en Brasil, yo creo que si estuviera viva hoy, fuese binomio vicepresidencial, porque yo no entiendo cómo Brasil, y esto lo digo sin la intención de causar polémica, porque yo entiendo que los procesos de los países son distintos, pero igual estamos hablando del retorno del progresismo, pero no comprendo cómo en Brasil, siendo los negros la mayoría de la población, no hay un espacio de representación dentro de esa fotografía. Yo vi la fotografía de la coalición y no vi mujeres y no vi negros. Y eso obviamente todavía demuestra que hay mucho por construir. Valoramos mucho lo que desde Brasil se ha hecho con el progresismo. Lula le puso énfasis a la agenda del pueblo negro para reducir las inequidades justamente en educación, en salud. Pero yo siempre digo que la única manera de poder hablar el mismo idioma es cuando los excluidos están en el espacio de poder, porque es allí donde en realidad puedes hablar por los que representas. Y bueno, quería hacer esta introducción. He preparado unas laminitas pequeñitas para contarles un poco cómo fue el proceso para que llevemos a la Asamblea Nacional lo que en este momento hemos logrado, y se los voy a contar así rapidito. No sé si tengo posibilidad para compartir. Tengo unas laminitas pequeñas, son 5 laminitas. Ahora te pongo como anfitriona, un momento. Perfecto. Entonces, tengo entendido que Francia también está en Brasil ahora, se ha reunido con todo el movimiento de mujeres negras políticas. En realidad estoy muy emocionada porque eso también le genera mucha energía. Está Brasil por ir a un proceso electoral y eso también debe generar la mayor participación. Hay muchas amigas que conocí que están como precandidatas o candidatas, tanto en el PC como en el PT, como en el PSOE. Y bueno, somos una convergencia progresista, así que ojalá podamos tener, sí, esa foto. Qué linda foto. Bueno, no sé si ya puedo compartir y así les voy contando rapidito. Ahora deberías poder. Sí, ahora no me dices. Sí, aquí ya estamos, perfecto. Déjenme poner la presentación, listo. Bueno, les cuento rápidamente, acá tengo la presentación. Bueno, hace 30 años, exactamente, un 25 de julio de 1992, se reunieron en República Dominicana 400 líderes negras de la región a reflexionar justamente lo que estaba pasando con nosotras, como decía, en una región que hoy por hoy cuenta con 200 millones de afrodescendientes. Somos 200 millones de negros que vivimos en América Latina y es preocupante que hace 30 años las mujeres hablaban exactamente de lo que hablamos nosotras ahora, de discriminación racial sistémica, de sexismo, de pobreza, de marginación, de salud que no incluye en la agenda la salud sexual y reproductiva para nosotras, las inequidades violentas que viven las mujeres negras en la región. Y en 1992, las líderes que se juntaron en República Dominicana, 400 exactamente, hablaban exactamente de lo mismo. Lo que nos debería preocupar, y por eso decía, siempre este tipo de conversatorios deben llevarnos tareas, porque 30 años después las cosas no han cambiado mucho. 30 años después seguimos hablando exactamente de lo mismo, de discriminación salarial, seguimos hablando de racismo, feminismo, de pobreza, de marginación, de discriminación sistémica, de un Estado que no se hace cargo de lo que debe
cumplir en torno a las políticas públicas para los ecuatorianos, pero indudablemente hacer una política diferenciada al pueblo negro, porque cada vez que el Estado desaparece es donde ustedes pueden ver cómo se incrementan las brechas de desigualdad en los pueblos, tanto afrodescendientes como pueblos indígenas. Eso está marcado hoy en el Ecuador y es una cosa que nos tiene que alarmar. Justamente, varias organizaciones, aquí tengo algunas, no están todas porque sería injusto no decir que aquí hay muchas más, de organizaciones de mujeres afrodescendientes. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en el tema de las organizaciones de mujeres? Porque fueron ellas las que tocaron mi puerta y nos dijeron, Paola, creemos que es el momento para que hagamos un llamado de atención al Estado ecuatoriano, primero porque si bien las Naciones Unidas, varias instancias internacionales vienen demandando a los países que acojan algunos instrumentos que se están discutiendo en las Naciones Unidas en torno a los derechos de las mujeres, la discriminación y el racismo, sí creemos que es importante que el 25 de julio, que sí se conmemora desde hace 30 años, pueda ser acogido por los países que también están suscritos a varios instrumentos internacionales. Y me pareció muy importante. ¿Por qué digo esto muy importante? Porque más allá de la decisión política que nosotros tomamos para acompañar a nuestras compañeras en el proceso dentro de la Asamblea Nacional, quiero valorar que esto fue un proceso unitario de las compañeras. Muchas no se veían hace mucho tiempo, porque ustedes saben lo que sucede con las organizaciones de base. Siempre unas pueden conversar en otros ámbitos, otras no, pero esta era una agenda conjunta y tenían la obligación histórica de juntarse. Y me pareció un ejercicio muy importante, porque justamente estas organizaciones, a la cabeza con AMUNE, Fundación de Desarrollo Afroecuatoriano Azúcar, Unión del Pueblo Afroecuatoriano, UPA, CUPA, Red de Mujeres Afros y Diversas, AFORMATAE y Mujeres Negras Independientes, así como la Comarca del Pueblo Negro de San Lorenzo y otras organizaciones que, digo, no quiero ser ingrata porque muchas más firmaron este documento y dijimos, vamos a trabajar en esta resolución para que justamente el 25 de julio se conmemore en el Ecuador el Día Nacional de la Mujer Afrodescendiente, afroecuatoriana, negra y afrodescendiente. Ustedes dirán, pero ¿por qué negra? ¿Por qué afrodescendiente? ¿Por qué afroecuatoriana? Porque en la Constitución del 2008 hubo un ejercicio interesante, y al menos quienes somos de Esmeraldas, Miriam no me va a dejar mentir, ha sido muy difícil acuñar el concepto de afrodescendientes y afroecuatorianos, porque los negros esmeraldeños, que venimos de una historia rica, interesante, de resistencia, los afrodescendientes que llegaron a Esmeraldas no fueron esclavos, se constituyeron en un palenque libre, y es más, hay libros muy importantes de escritores e historiadores esmeraldeños que han acuñado desde la base la reivindicación de la negritud. Yo soy negro, yo soy negra, y eso está muy arraigado en el pueblo negro de Esmeraldas, de la costa sobre todo, y justamente cuando la Constitución de la República, la Constitución de Montecristi, reconoce al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, poniéndonos ahí el pueblo afroecuatoriano, hubo ahí toda una resistencia desde la ciudadanía que se reconoce como negro. Es más, les recuerdo que justamente en el censo del 2010, en el censo que se hizo, que llevó los resultados del 2010, se tuvo que hacer varias categorías de consultas porque te decía, ¿cómo te defines? Afroecuatoriano, afrodescendiente, negro, mulato, porque muchos decían, soy mulato, por esa categoría entra dentro de la afrodescendencia o la negritud. Les cuento esto porque ustedes dirán, ¿por qué afroecuatoriana, negra y afrodescendiente? Justamente por eso, porque siendo respetuosos de la diversidad como nos reconocemos en nuestros territorios, era importante que ese reconocimiento pueda recoger el sentir de las mujeres negras de los territorios. Entonces me parece que fue un ejercicio previo muy importante porque la decisión de que sea el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana, Negra y Afrodescendiente fue también una decisión de las organizaciones de mujeres para no dejar por fuera a nadie y que todas puedan sentirse identificadas. Entonces, el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana, Negra, Afrodescendiente es un acto de reparación y reivindicación histórica
para las mujeres del pueblo afroecuatoriano. Tenemos clarísimos el marco legal constitucional e internacional que avala la necesidad de fortalecer nuestros derechos. Quiero comentarles que justamente en febrero de 2016, el Ecuador suscribió a través de decreto la adhesión para trabajar en lo que establece el diseño afrodescendiente para los pueblos de afroecuatorianos o afrodescendientes. Estamos hablando del diseño que está por concluir en el 2014. El Estado ecuatoriano, a través de ese decreto, suscribió hacer un seguimiento en torno al diseño. Sin embargo, nos preocupa que luego de la salida, o digamos luego que la Revolución Ciudadana dejó el poder, hemos tenido muchos inconvenientes en el gobierno de Moreno, como el gobierno de Guillermo Lasso, para que hagan un seguimiento y que se comprometan a hacer este trabajo que permita indiscutiblemente materializar las luchas y conquistas. Quiero comentarles, porque tengo aquí algunos datos que pueden ser interesantes. Justamente en septiembre del 2009 se firmó el decreto ejecutivo 60, con que se formalizó la obligación del Estado ecuatoriano para tomar acciones para la inclusión de los afrodescendientes en todos los ámbitos de la sociedad. Es más, este decreto, que justamente hoy lo hemos articulado a la nueva ley de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, porque permite que existan acciones afirmativas. La Constitución de la República tiene 21 acciones afirmativas o 21 derechos colectivos que tiene que acogerlos para que en eso se pueda reconocer a los pueblos afrodescendientes o tribales, como dice el Tratado de la OIT, el 169, si no me equivoco, de la OIT, donde reconoce al pueblo tribal, donde involucraría también al pueblo afrodescendiente. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que también le da esa facultad a los pueblos afrodescendientes, a las minorías étnicas, como las reconocen. Yo ya no diría minorías étnicas y les voy a decir por qué. Entonces, a las minorías étnicas, para que puedan tener su participación, digamos, consagrada en la Constitución. Y como les decía, a través del decreto 915, firmado por el expresidente Rafael Correa, Ecuador adoptó como política nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de actividades del diseño afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo 2015-2024, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de noviembre del 2014. Entonces, esto es muy importante, porque el Estado ecuatoriano tiene tareas todavía por cumplir. Los tratados internacionales, así como nuestra Constitución, que está alineada a todos ellos, obliga al Estado ecuatoriano a trabajar en políticas diferenciadas para erradicar las inequidades sistémicas que atraviesan a los pueblos afroecuatorianos y sobre todo a las mujeres negras, porque hay que hacer énfasis, compañeras, en la interseccionalidad que requiere el tratamiento de los problemas que tenemos. El feminismo, por eso también nos hace mirar nuestra realidad desde nuestra condición cultural y étnica, porque no es lo mismo ser una mujer negra migrante, ser una mujer mestiza migrante, y ustedes lo saben. Hay muchos componentes que nos atraviesan y que ponen cuesta arriba nuestra condición hasta para tener acceso a trabajo, a salud de calidad, educación de calidad. Todas esas cosas tienen que ser abordadas por el Estado ecuatoriano y se los quería compartir porque es justamente lo que obliga que las organizaciones sociales, haciendo un acto político con la única legisladora negra en este periodo, que no me gustaría ser la única y se los diré por qué después, justamente el 21 de julio presentamos una resolución al Pleno de la Asamblea Nacional para que podamos conmemorar desde este 25 de julio, por primera vez en el Ecuador, el Día Nacional de la Mujer Afrodescendiente, afroecuatoriana, negra y afrodescendiente. Por unanimidad, con 122 votos, logramos esta resolución, 120 legisladores presentes y 120 votaron a favor de esta resolución para que conmemoráramos este día. Y esto demuestra también el compromiso político de las bancadas por la inclusión y la participación política de las mujeres. ¿Y por qué se los digo? Porque también llamaba la atención a los compañeros y les decía que principalizaran a sus compañeras alternas si tuvieran alternas afrodescendientes. Nos encontramos con una novedad.
ningún otro partido político cuenta con cuadros afrodescendientes. Solamente una compañera de Imbabura, Mayra Espinosa, que es alterna de un legislador de la izquierda democrática, y solamente las dos estamos en este momento en el Parlamento. Entonces, es allí donde también les hice un llamado de atención, porque nosotros somos mujeres progresistas, somos mujeres de izquierda, y nuestra lucha pasa también por nuestra posición ideológica, pero también hay una realidad. Al pueblo negro lo atraviesan muchos problemas que en ocasiones, más allá de que tú estés en una posición política, y les decía, en ocasiones los problemas del pueblo negro deberían dejar de tener ideología y tener una atención real por todos quienes hacemos parte del Estado y de la política en sí. Entonces, no es posible que si no hay representación política en otras bancadas para hablar de los problemas que aquejan al pueblo negro, pues obviamente desde allí también vemos una inequidad y también vemos una debilidad de la democracia participativa en el Ecuador, porque nosotros no queremos ir solamente a participar, no queremos solamente ir a votar, queremos representación, y ahí sí pasa por la decisión política de los partidos. La Revolución Ciudadana en ese sentido ha sido también ha mirado esto como una realidad política, porque no solamente soy la única mujer afrodescendiente, sino que somos 3 compañeros legisladores afrodescendientes, Roberto Cuero de Guayas y Ricardo Chávez de Santo Domingo. Somos los únicos negros de la Asamblea Nacional, pero somos militantes de la Revolución Ciudadana. Nuestra organización política es la única que cuenta con una Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, que debería tener, obviamente, esa secretaría, un trabajo más transversal para poder justamente abordar estos temas. La Secretaría de Pueblos y Nacionalidades de nuestro movimiento tiene que ser mucho más activa y también generar todo un proceso transversal de militancia desde las negritudes, desde la cosmovisión del pueblo indígena, porque la transformación de nuestros pueblos es política, compañeras. No me vengan a decir que queremos solamente romantizar el día y que queremos todos los 25 reunirnos y decir aplauso a las mujeres negras. No, esto es político. Es una lucha política. No estamos buscando romantizar o que se nos tenga pena o lástima, pobrecita, las mujeres negras. No. La transformación real de la causa del pueblo negro va a pasar también por la parte política. Por eso le decía cuán importante es que, por ejemplo, en Costa Rica ya ha existido una vicepresidenta negra, ya es ex vicepresidenta, pero también cambió los imaginarios de la realidad política para nosotras. El que la misma Francia Márquez haya ganado la vicepresidencia en binomio con Gustavo Petro es también importantísimo y fundamental para la transformación de los imaginarios políticos en torno a las mujeres negras. Entonces, también nuestra organización, que ya ha dado grandes pasos, y lo valoro porque milito no solamente desde el progresismo, pero milito desde la negritud. Si en algún momento tuviera que definir mi ideología es ser negra. Mi ideología es ser negra. Mi ideología, hago política desde la negritud, porque no me puedo disfrazar. Yo no puedo decir o sea, obviamente que nos duelen las inequidades que pasan en nuestro país, pero hago política porque todavía para nosotras la cosa es difícil, porque todavía nos falta trabajo, porque todavía hay mujeres que son víctimas de violencia, porque todavía en el Ecuador, es grotesco decirlo, pero no es posible que cuando intentamos aprobar una ley para la interrupción del embarazo en casos de violación y vemos los indicadores, el 40% de las mujeres criminalizadas que van a las cárceles por abortar son negras. Entonces no me vas a decir que yo no voy a hacer política desde mi condición de mujer negra si la pobreza se criminaliza y cuando tú ves la cara de la pobreza tiene color y es de la mujer negra, es de la mujer indígena. Entonces, mientras esas realidades nos atraviesen, tenemos que ser, esta organización tiene que comprometerse a hacer política con una clara visión desde la mujer y desde la mujer negra, desde los pueblos y nacionalidades, porque también quienes estamos en el Ecuador estamos viendo cómo de a poco la agenda étnica del pueblo indígena está también atravesando a todos. Lo que pasó en junio no es casualidad. Entonces, si nosotros también no nos reconocemos,
Tenemos muchos militantes afrodescendientes, tenemos muchos militantes indígenas, pero tenemos que hacer la lucha también desde esos espacios, porque más allá de ser de la revolución ciudadana, también tenemos una causa que nos moviliza y es nuestra condición étnica. Así que eso es muy importante y se los tenía que decir también para que también adoptemos dentro de nuestra agenda política estos temas que son muy importantes. La participación masiva de las organizaciones en la Asamblea Nacional en realidad fue muy importante. Más de 150 compañeras estuvieron en la Asamblea y pudieron vivir este momento histórico que indudablemente nos atraviesa de felicidad a todas. Miren, lo que Ecuador ha hecho, lo han hecho otros países. Ya lo ha adoptado Argentina, Costa Rica, Colombia. Hay otros países que ya conmemoran los días específicos para el pueblo, mujeres afrocolombianas, afroargentinas, afrocolombianas, afrocostarricenses. En Costa Rica hay una evolución muy importante en materia de políticas públicas para el pueblo negro. Entonces, no es que estemos haciendo nada que no se haya implementado en otros países. Hay temas como este que nos reivindican como nación y como sociedad y que nos acercan a los principios organizativos como sociedad democrática con plena vigencia de los derechos que nos corresponden. Y bueno, compañeras, creo que esta es una gran oportunidad que tenemos como mujeres, como afrodescendientes, para ir trabajando en una agenda que también sea política. Como se los dije, esto no es un día para mirarnos, como para decir, bueno, vamos a conmemorar como el Día de la Madre o el Día del Padre o el Día, no. La conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente nos tiene que llamar a establecer una agenda para seguir incidiendo en la agenda pública y política. Porque mientras existan inequidades, es indiscutible que la agenda del pueblo negro tiene que estar en la agenda de planificación y en la agenda política de la revolución ciudadana. Así que nos quedan tareas, nos quedan ejercicios colectivos por compartir, nos queda la organización, nos queda la sororidad, nos queda trabajar en esta política interseccional, porque si bien sabemos que contamos con nuestras compañeras, porque esto es un proceso feminista, es un proceso revolucionario, pero también queremos tener aliadas y aliados, qué bueno que estén nuestros compañeros varones también acá, porque queremos tener aliados y aliadas en todos los sectores, para que cuando se tenga que hablar del pueblo afrodescendiente, del pueblo negro, no solamente del Ecuador, sino de la región, reconozcamos que esta agenda hoy más que nunca nos obliga, porque tenemos que acabar con el Estado patriarcal, tenemos que erradicar el Estado machista, tenemos que erradicar todo esto que silencia nuestras voces, que nos mata, que nos aniquila. El hecho que hoy se conmemore el cumpleaños de una luchadora social como Mariel, que también luchó, es una mujer que tenía una lucha irrestricta por las mujeres negras, pero también desde su condición de mujer lesbiana. Imagínense todo lo que nos atraviesa, todo lo que nos atraviesa. Entonces, más que estar felices, por supuesto, porque es un día histórico, es una reivindicación política lograda desde las organizaciones de base, que dicho sea de paso, yo creo que no está de más decírselos, muchas de las organizaciones o de las mujeres que estuvieron acompañándonos en este proceso, muchas no militan con la Revolución Ciudadana, pero eso habla de la madurez que ha logrado la Organización de Mujeres Negras en el Ecuador, que más allá que podamos tener en ocasiones diferencias políticas, pero que entendemos que la agenda del pueblo negro no puede pasar por diferencias partidistas. Y en eso sí tenemos que tener la suficiente madurez para sentarnos a hablar entre todas, porque, insisto, los dolores de las unas atraviesan a todas y allí tenemos que tener la suficiente capacidad para organizarnos en torno a la agenda de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres en general, que también es la agenda de todas. Cuando tocan a una, nos tocan a todas y esa también tiene que ser parte de nuestra causa y de nuestra lucha. Les agradezco por haberme escuchado y más bien dejo abierto si hay alguna inquietud. Gracias por organizar este foro, compañeras. No tienen idea la importante emoción que siento, porque a veces una cree que se la lucha sola, pero saber que ustedes están allí, que a través de la distancia seguimos haciendo fuerza común, eso indudablemente trae sus resultados positivos en el tiempo. Gracias, compas. Muchas gracias por
compartir, por transmitir esa energía de lucha, de combate, a no bajar los brazos, a seguir adelante. ¿Hay alguna pregunta de quienes están presentes? Levantar la manito, no veo. A ver, voy a subir. No veo manitos. O no sé si es una manito para tomar la palabra. La compañera Mari Chávez. Sí. A ver, entonces dos preguntas. Las dos preguntas para que luego pueda responder la compañera. Y luego sería Alexandra. Adelante, María. Bueno, Miriam, buenas noches a todos, compañeros. Quería felicitarla y me siento orgullosa de usted como compañera, como mi negrita linda. Le puedo decir que admiro mucho también a nuestra compañera Paula Cabezas. Y en la asamblea también tenemos a es nuestro porque es nuestro siempre, Lara Rivadeneira, Carmita Rivadeneira. De Esmeraldas también tengo al Eduardo el Tanque Hurtado, el Byron Tenorio. Digamos que yo no de ahora, desde que estaba en Ecuador, para mí, no por desprecio, por decir la raza negra, yo de joven decía, yo quiero tener un hijo negrito, porque para mí desde pequeña tenía y tengo un gran cariño por ustedes. Mis compañeras aquí negritas me alzan en peso, porque yo soy bajita, me alzan en peso, y me quieren, y yo también las quiero. Para mí son mis hermanos, igual que los indígenas. Entonces, ya digo, no era una pregunta, era por decir, digo, mi admiración por la compañera Paula Cabezas y por todos ustedes, porque al final somos todos hijos de Dios, para quienes son católicos, para quienes no, somos hermanos. Muchas gracias, Mari, por tu comentario. Compañera Alexandra. Buenas tardes, querida Miriam, querida compañera presidenta Margarita, gusto en saludarle, compañera Paola Cabezas. Sí, es importante nuestros diálogos, sobre todo para comprender entre todas qué es lo que nos une y por qué tenemos que seguir luchando como mujeres. Desde nuestro colectivo Mujeres Migrantes y Revolucionarias, se nos ha presentado un caso bastante complejo y complicado con una compañerita de Ibarra, ¿no? Que tiene problemas porque la expareja le produjo a ella varias lesiones, fue denunciado, pero la fiscal va a favor del agresor, no de la persona que ha sido agredida. Entonces es algo en común que nos junta, ¿no, compañera Paola? En el sentido de que si tocan a una, nos tocan a todas. También hemos visto nosotros desde nuestro colectivo con mucha preocupación la parte de la mujer rural, la parte de la mujer indígena. Entonces, a todo eso es un gran éxito y logro de que en la asamblea se denomine, ¿no?, este día como la mujer afrodescendiente en el Ecuador. Sin embargo, nos falta mucho más de caminar. Y la pregunta sería, compañera, ¿qué tenemos que hacer nosotras las mujeres para poder tener nuevamente esa justicia de equidad que ya tuvimos con Rafael? Muchas gracias, Alexandra. Adelante, compañera Paola. Compañeras, indiscutible es decisión política. La agenda de mujeres o la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones tiene muchísimo que ver con, digamos, con la visión del gobierno o con la visión política que tenga el proyecto. Y Guillermo Lasso hoy representa un proyecto no solamente neoliberal, sino un proyecto antiderechos. Imagínense que en el periodo anterior se aprobó la ley para implementar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Y es tanta la desidia del gobierno del presidente Guillermo Lasso que ni siquiera le ponen recursos a la ley. Ahorita se está haciendo una revisión para ver si la ley se puede implementar o no, pero esto pasa por decisión política y por recursos. Entonces, las víctimas de violencia de género están desprotegidas en el país. Hoy,
la oleada de inseguridad que nos afecta, que no se está diciendo, por ejemplo, que hay víctimas colaterales dentro de la violencia que viven, por ejemplo, las bandas organizadas o los capos de las bandas, en ocasiones para poder cobrarse la deuda que tienen con otro, matan a las mujeres. Les matan a las mujeres. Y eso no se está diciendo. Hay cerca de más de 270 mujeres que han sido asesinadas por estos efectos colaterales que dice la policía que atraviesa la inseguridad. Y no se habla de eso. No se está diciendo que la violencia que está viviendo el país también está afectando a las mujeres, porque son víctimas también de todo esto. Y no hay una política del gobierno, el que haya desaparecido el Ministerio de Justicia no da una posibilidad para planificar o invertir de manera más eficiente. Entonces, Alexandra, la única manera de que volvamos a poner la agenda de mujeres en la prioridad nacional es que seamos gobierno. Tenemos la obligación de volver. Tenemos la obligación de volver. Porque solamente un proyecto progresista, humanista como el nuestro, entiende que la problemática de la mujer no solamente pasa por una campaña electoral y hablar de los temas para poder obtener votos. Pasa con materializarlos y ponerlos en la agenda de planificación. Ni siquiera en el presupuesto general del Estado el tema de mujeres está priorizado. La secretaria la secretaria de Derechos Humanos anterior a la que está tuvo que renunciar porque nunca pudo dar una respuesta, por ejemplo, a la atención que requieren las casas de acogida que existen en el país, que son muy pocas, insuficientes para lo que necesitamos. Sin embargo, no sabía que no iba a poder tener apoyo del presidente Lasso y todo se derrumba. Así como pasa con la salud, con la educación, con la seguridad, todo requiere recursos y decisión política. Y esa indudablemente no es la prioridad del presidente Lasso. Así que, Alexandra, tenemos que trabajar incansablemente, porque en el 25 tenemos que volver para tener otra vez la agenda de las mujeres como prioridad. Gracias por la pregunta, Alexandra. Un abrazo. Tenemos ahora una pregunta. A dar usted la palabra, Cleusa. Buenas tardes, buenas noites a todas. Eu, ao ouvir a palestrante, porque dia 25 de junho não é dia para que nós outras possamos estar fazendo festa, comemorando, porque este dia é dia que sangra. Nós outras temos que estar juntas. Há 30 anos do dia 25 de junho, todavia nós outros seguimos falando o mesmo. Nós outros temos que gritar 30, 60, 90, enquanto uma de nós outras estamos sofrendo, enquanto nós, mulheres negras, estamos morrendo, nós outros temos que gritar, nós outros teremos que levantar e fazer algo. Porque é muito triste, todavia, dentro da política, nós outros não estamos lá para ser as políticas para nós outras, para as mulheres negras, para as mulheres. Então é somente uma observação, porque todas essas secretarias, como eu trabalho na Secretaria de Juventude e Cidadania, onde há uma gerência de igualdade racial, eu creio que essas são uma das secretarias que sangram, porque é muito dolorido. É muito dolorido. Nós outras temos que as mulheres negras estão morrendo. Venga. E somente uma observação, porque todos os dias nós outros temos que passar por isso. Todos os dias. Muchas gracias. Muchas gracias. Su pequeño comentario. No sé, Paola, si tienes algo a... Sí, completamente coincido con el comentario de Cleusa. Un abrazo enorme. Sí, esto es una lucha permanente
Y esto por eso digo, esto no es celebración del Día de la Madre o el Día del Niño, no. Esto es sencillamente una oportunidad para seguir, es más, poniéndonos tareas y revisar cuando nos toque conmemorar el próximo año en qué avanzamos, qué pasó, qué sucedió en nuestros países. En realidad se han resuelto los problemas y no, hay que ir con mucho más fuerza a la calle, a nuestro espacio público, que donde naturalmente tenemos que pronunciarnos y empezar, pues obviamente a decir, aquí hacen falta todavía muchas cosas. Y estoy de acuerdo con Clausa, porque esto, a ver, si bien en ocasiones se crean estos espacios burocráticos para decir que cumplen con nosotras, o que cumplen con nosotros, o que cumplen con el pueblo negro, en ocasiones no son eficientes, no son lo suficientemente eficientes porque no cubren a todo el colectivo en común. Entonces, yo siempre voy a creer que más allá de la voluntad política, más allá de una institucionalidad que debe acompañarnos a todas y todos, debe también existir la voluntad política de que quienes somos discriminados y excluidos estemos allí para decir, esto se tiene que hacer de esta manera, porque a la final nosotras somos las que sabemos qué es lo que sucede en nuestros territorios y con nuestras realidades. Yo voy a insistir en eso, solamente en la decisión política o la participación política, porque la representación cuenta. Compañeras, la representación cuenta, no solamente la participación, la representación. Y ojalá podamos ir trabajando mucho más y que la institucionalidad nos atraviese realmente con una planificación eficiente y que vaya justamente a poder cubrir o ir desacelerando esas brechas de inequidades que también nos atraviesan a todas. Gracias, Clausa, por ese comentario y coincido plenamente con lo que has dicho. Muchas gracias. Compañera René tiene la palabra desde España. Es un gusto haber oído a la compañera Clausa porque nos conocemos desde jovencitas, somos de la misma ciudad y ahora nos encontramos en la lucha porque estamos lejos, pero juntas en la lucha. La historia es la misma, se repite en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia, es la misma historia. Estamos trabajando bastante en las candidaturas de las mujeres negras, mujeres indígenas. Estamos trabajando muchísimo en esas candidaturas porque sabemos la importancia que hay. Siempre digo que en Brasil todas las personas tienen sangre indígena y negra. Algunos en las venas, otros en el alma y otros en las manos. Toda la riqueza de mi país ha sido construida con la sangre y el sudor del pueblo que vino esclavizado de África. Muchos eran príncipes, princesas, llegaban ahí y eran esclavizados. No eran esclavos, eran gente libre, pero que fueron esclavizados. Y este error de la historia, hay que hacer algo, porque no podemos en el siglo XXI todavía estar en esto. El presidente Lula trabajó mucho en el sentido de que pudiera, pues, porque hasta hay un dicho que dice, hijo de pez, pececito es. Y claro, el que es hijo de un médico probablemente va a ser médico. Y el que es hijo de un abogado probablemente va a ser abogado. Suele ser así. Entonces, tenemos que dar una vuelta a la historia. Porque las personas de la periferia, las personas que no tienen acceso a educación, pues tienen que romper con esta cadena, con ese círculo vicioso. Hay que romper con esto. A ver si año que viene hacemos un conversatorio grande con toda Latinoamérica y con mujeres de toda Latinoamérica y hagamos un gran conversatorio. Y quiero terminar diciendo, Marielle vive. Marielle vive. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, René. Lenin.
¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Sí, muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta intervención, por esta entrevista. Y tenía dos preguntas. ¿Cómo se podría apoyar a la causa, primeramente como hombre, y la segunda desde fuera del país? No tenemos otra más. Adelante, compañera Paula. Elizabeth también ha pedido la palabra. Mira, la causa, bueno, en el Ecuador estamos organizadas. Creo, como te decía, hubo un ejercicio muy importante en torno al 25 de julio que nos obligó a hacer esta juntanza nacional. Fue muy bonito poder tener a compañeras hasta de Galápagos. Vino una representante de Galápagos. Con eso te digo todo. Imagínate cuán movilizador fue este proceso previo, porque, a ver, si bien históricamente el pueblo afroecuatoriano está asentado en Esmeraldas, ahora en Guayaquil, que también hay una población importante, y en las provincias de Imbabura y de Carchi, hoy estamos ubicados en todo el territorio nacional. Los afrodescendientes vivimos en todo el Ecuador. Y mira, ahora estamos hablando con nuestra población migrante afrodescendiente de la diáspora, no solamente ecuatoriana, sino también latinoamericana que estamos acá. Entonces, entendemos que la causa no solamente es local, la causa es internacional, y yo creo que el liderazgo que ejerce Miriam y otras compañeras como ustedes indiscutiblemente nos ayuda a que podamos seguir trabajando y como lo ha dicho las compañeras todas, creo que en eso no hay, digamos, divergencias, al contrario, hay una gran coincidencia que sabemos que esto se va a revertir con la real participación política de nuestras mujeres y nuestros mejores cuadros políticos de mujeres negras para poder incidir en nuestros países. Así que Lenin, siempre bienvenido, porque esto no es de mujeres. Nosotros creemos en esos hombres feministas que se toman la causa nuestra y que nos acompañan. Así que bienvenido tú y todos los compañeros que se puedan sumar. Ahora, o eres racista o eres antirracista, así de literal. Y yo creo que sí nos tenemos que definir antirracistas. Porque si no, no hay cómo. Hay gente que dice, bueno, y a Mari, que no se lo tome personal, Mari, pero siempre suele pasar a veces cuando no dicen yo quiero mucho a los negros, son mis amigos, los quiero mucho, pero en ocasiones a veces cuando ya nos toca vivir de cerca las realidades, o a veces cuando nos atraviesan los reales problemas, no es que queremos que nos quieran y tener amigos, no, porque a la larga esa es un poco la actividad que nos permite convivir como sociedad diversa. Eso es lo lindo, Mari, qué hermoso escucharlo. Pero esto va mucho más allá de la amistad, va mucho más allá del respeto que nos tenemos, y qué lindo que Mari nos reconozca y nos respete. Pero esto es una lucha para la equidad, una lucha para que nadie, o sea, y yo pienso, nosotros ya estamos un poquito grandes, pero yo no quisiera pensar que una niña negra, yo tengo sobrinas, acá hasta que revolotea, tengo a 2 sobrinas, tengo 5 sobrinas. Entonces no tienen todos los días, como para mí es cómo hago no solamente mi labor como política, sino como mujer negra dentro de mi casa. Les cuento una anécdota chiquita que no la quiero extender, pero en realidad pasa. Una sobrina mía, mi sobrina mayor, un momento me dice que no le gustaba su cabello, y yo usaba mi cabello alaciado. Yo no tengo hijos todavía. Entonces mi sobrina me dice, tía, yo quiero tener el cabello como el tuyo. Yo le digo, pero amor, pero tu pelo es bonito. Dice, no, yo no me siento bien. Tenía 10 años en esa época, 10 años, 9 años. Yo no me siento bien, no me gusta mi cabello, me siento fea. Yo en realidad en ese momento dije, algo está pasando, porque se supone que uno tiene que ir construyendo imaginarios positivos en su casa, y yo no sabía que mi sobrina no se sentía bien con su cabello porque ella quería o quiere ser como su tía. Ese día decidí cortarme el cabello, me lo corté así, ras. Empecé a leer mucho más sobre el cabello de la mujer negra, sobre el activismo estético, que también es otra cosa que estoy haciendo para empoderar a las mujeres negras. Y ese día decidí también hacer resistencia desde mi cabello, porque a veces, compañeras, también caemos
en el capitalismo y en la sociedad eurocentrista y colonialista que hasta nos impone cómo peinarnos, nos han impuesto cómo vestirnos, nos desarraigan de nuestra cultura, de nuestras facciones. Somos negras y somos negras así, con caderas gruesas o flacas o gordas, o con el cabello, con nuestros labios gruesos, con nuestra boca grande, con nuestra nariz grande. Y eso también debe ser una marca de resistencia política. Eso también. Y bueno, esa es mi parte dentro de mi casa, pero también empezando por casa dije, no, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo, siendo la hermana grande, la tía mayor, pero aparte la visible, digo, algo tengo que hacer y uno piensa en las niñas. Si le pasa a mi sobrina, ¿qué pasará con otras niñas o en otros hogares donde no se hablan de estos temas? Entonces, obviamente que la resistencia es completa, compañeras, con nuestro cuerpo, poniéndole el cuerpo a la lucha. Y así, auténticas, negras, orgullosas de todo el bagaje de reivindicación que tiene nuestro propio cuerpo, pero también nuestro cabello, nuestra lucha. Se los digo porque también esas son esas también causas que tenemos que librar dentro de este sistema machista, racista, sexista, que hasta nos quiere imponer cómo vestirnos, cómo hablar, todo, nada. La política también se hace con todos esos instrumentos, compañeras, porque eso también habla. Muchas gracias. Elizabeth, adelante. Gracias, Miriam. Paola, qué lindo oírte. Me emociona, me entusiasma, me inspira. Eso es maravilloso. Bueno, gracias por estar aquí, de verdad. Yo soy esmeraldeña también. Vivo hace mucho tiempo en Alemania, sí. Y bueno, y el tema, justamente el último tema que acabas de abordar, pues para mí desde la primaria siempre fue un tema, ¿no? Porque siempre pues como que había que, porque mi mamá nunca entendió que yo nunca no tenía lacios, ¿no? Que tengo mis cabellos así, nunca me los quise laciar y ese siempre fue un conflicto que tuve dentro de la familia porque siempre andaba con mi cabello así, ¿no? Pero desde ahí empieza, ¿no? Justamente desde ahí empieza, desde la casa, ¿no? Creando conciencia y creando valores, ¿no? Vamos, creando conciencia sobre lo que somos y que así como somos hermosas, punto. Así es, ¿no? Eso por un lado. Ahora, yo te quiero agradecer en especial por haber dado ese impulso en la asamblea, por haber sentado esa base para el trabajo posterior y porque realmente, como ya bien se dijo, pues no es algo para festejar, realmente se ha sentado una base para seguir trabajando. Eso era imprescindible, si no existía y qué bueno que estés ahí, que hayas tomado la batuta para hacer eso. Yo también quiero darle la bienvenida a todos los hombres feministas, porque siempre creemos que, vamos, que solo es un trabajo nuestro, no, hombres feministas, hombres que realmente nos respeten y quieran vernos y conversar con nosotros a la misma altura, simple y llanamente eso, no es tan difícil. Por eso, muchas gracias por estar aquí a todos esos hombres feministas, ¿sí? Como tú bien dijiste, esta lucha no es política, o sea, no son dádivas las que pedimos, ¿sí? No son dádivas, tampoco son cuotas, que se intenta por medio de la cuota arreglarlo todo, ¿no? Por ahí he oído ya un par de veces, incluso dentro del movimiento, que, hombre, tenemos a Paola, ¿qué más quieren más o menos, no? O sea, ya con eso está listo todo, no. O sea, no se trata tampoco solo no es un problema que tiene que resolver solamente el progresismo. Y eso, y por ahí voy justamente que yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos hacer para que deje de ser solamente una propuesta que venga desde el progresismo? ¿Cómo hacer para que ese trabajo político realmente reúna a las otras vertientes que tienen otra ideología? Porque realmente no es un tema que nos incumbe a todas, independientemente de nuestra condición política. ¿Qué podríamos hacer para eso? Para invitarlas a las otras, a los otros a también participar y que también logren incluir una agenda, pues una agenda afrodescendiente que reivindique nuestros derechos. No sé cuán fácil, cuán difícil sea eso, por de ahí mi pregunta, ¿sí? Y tenía otra pregunta, espérate un ratito. No, eso por lo pronto, se me fue la otra. Muchas gracias, Elizabeth. Sara. Hola, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la intervención muy interesante.
Les saludo desde Francia, perdón si no se me entiende bien el español. Les comento que aquí también he tenido eso que están contando con el cabello, así que eso es bastante internacional, pero bueno, ese es otro tema. Quisiera volver sobre la temática de las diásporas, pero del otro lado, en el sentido de que quisiera saber qué rol han ocupado las diásporas africanas hacia Latinoamérica en esa cuestión afro, porque se invisibilizó mucho la cuestión afro en Latinoamérica por historia, y quería saber si de alguna manera la integración de esas comunidades en la lucha ha participado un poco a revisibilizarlo un poco o a ponerlo en la luz. Esa era mi pregunta y muchas gracias por adelantado. Gracias. Bueno, no tenemos más. Una pregunta, compañera Paola, para que una vez, a ver si concluimos la respuesta a las tres. Usted, como una profesional en la comunicación, testiga de cómo día a día, mismo si parecen que hacen oídos sordos, pero a fuerza de perseverar, insistir, se logran resultados. Esos pequeños grupos de mujeres negras, afrodescendientes, afroecuatorianas, afro-latinoamericanas, esos colectivos, asociaciones, agrupaciones, corporaciones, federaciones, a nivel nacional de nuestro Ecuador, a nivel latinoamericano, el Caribe, en manera general, a nivel de la diáspora. Poco a poco, cada día se realizan congresos, coloquios. Aquí mismo en París termina de pasar uno, a pesar que vamos recuperando luego de la pandemia, la comunicación, el 1 y el 3 de julio, el festival que fue aquí en París, Ña de Sapo, estaban mujeres negras, femenino, festival femenino de Canadá, Estados Unidos, Angola, de la diáspora entera. Entonces, ¿qué estrategias, qué hacer para continuar estimulando esa voluntad de comunicación, de trabajo, de militancia, para que los resultados y los estados, los gobiernos escuchen y sobre todo actúen ante esta obligación como estados a escuchar las diferentes propuestas, y a nosotros, ¿qué consejo nos daría a nosotros que día a día nos vamos identificando a militar, a activarnos? Gracias. Bueno, voy a empezar con la pregunta de Elizabeth, que me decía qué hacer. Miren, hay una cosa que es clarísima. Cuando yo les decía que yo milito desde mi condición de mujer negra, o sea, si yo tengo que poner en una lista de prioridades, yo primero soy negra, segundo soy mujer, tercero soy militante progresista y después lo que viene. Entonces, yo milito desde la negritud y yo eso lo tengo completamente claro. Yo soy una mujer negra y milito desde el feminismo y milito desde mi condición de mujer negra. Entonces, eso en realidad me atraviesa y que puedo conversar con cualquier persona indistintamente de otra condición ideológica si la agenda negra es la prioridad. Miren, hay un ejercicio interesante que yo viví de cerca en Costa Rica, porque Costa Rica, si bien es un país, es muy pequeño poblacionalmente hablando, creo que no llegan a los 5 millones de habitantes, pero tienen una población, digamos, afrodescendiente. Y hubo un ejercicio interesante porque en el periodo anterior hubo varios, digamos, representantes en el Congreso afrodescendientes de varios partidos y partidos así antagónicos, pero tuvieron esa voluntad y madurez política para sentarse a construir en torno a la agenda del pueblo negro. En algún momento a una legisladora la atacaron, que era de otro partido político, y salieron todos en la defensa porque si la vas a atacar, atácala por sus ideas, pero no por ser negra.
Y eso me parece muy interesante porque he tenido la posibilidad de seguir ese ejercicio político en Costa Rica porque se ha armado justamente un foro de parlamentarios afrodescendientes de la región en donde muchos no somos ideológicamente, digamos, no tenemos una similitud ideológica, pero nos hemos comprometido para trabajar por la agenda del pueblo negro. Entonces, yo creo que ese es un primer gran paso que demostrando que se puede. Adicionalmente, hay también, a la pregunta que hacía Sara, hay un interés de los países africanos por acercarse, digamos, a sus descendientes que estamos en América Latina. Hay un interés, es más, estamos tejiendo redes para ver cómo nos juntamos con el Parlamento africano para empezar a trabajar en un proceso también de juntarnos. Hay mucho interés político en eso, estamos trabajando en eso, porque así como existe, por ejemplo, el Parlasur y otras instancias en donde se pueden juntar los parlamentos, pero siempre pasa por un tema un poco más transversal, sí queremos tener la posibilidad de construir justamente ahora que ya existen las Naciones Unidas, el Foro Permanente para los Afrodescendientes, sí queremos aprovechar también allí porque tenemos aliados. Yo creo que cuando hay voluntad política, Epsi Campbell es parte ahorita del Foro Permanente de los Afrodescendientes, el mismo triunfo de la compañera Francia Márquez en Colombia nos va a ayudar a ir quizás empujando desde la parte política con mayor voluntad para que estos espacios se puedan tejer y pueda existir una mayor quizás convergencia de nuestra agenda global, porque vuelvo y les repito, somos 200 millones de afrodescendientes en América Latina y América Latina es la región más inequitativa del mundo. Entonces, obviamente que se tienen que preocupar. Además, hay una tergiversación en América Latina, y esto es responsabilidad de los medios de comunicación en torno a la realidad de los pueblos africanos. Entonces, también nosotros necesitamos saber qué sucede, y ustedes están quizás un poco más cerca, pero es importante saber qué es lo que sucede allá. Y miren, y esto es tarea también. Yo he estado siguiendo el caso de Melilla, no sé si lo dije bien, en España, y ahí ustedes pueden tener un ejercicio real cuando no hay voluntad política del Estado para poder asumir agendas de estas características. Y ahí, Miriam, concluyo con la reflexión, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, porque ustedes viven allá, ustedes hacen patria y obviamente ustedes están muy conectados con Ecuador, pero ustedes viven en ese territorio. Y lo que le pase a un ciudadano negro, indistintamente de su nacionalidad, debe convocarnos a reunirnos todos y hacer fuerza común, porque como les decía, en el caso de las mujeres que somos tan consecuentes, lo que le pasa a una, nos pasa a todas, pues si le pasa a un afrodescendiente, indistintamente de la población que sea, debemos hacer fuerza común. Yo me quedé impactada porque he estado haciendo seguimiento de lo que pasó allá en Melilla y me he quedado impactada, realmente impactada, que la policía estoy impactada. Por eso les digo, estas son las causas reales y cercanas con las que vivimos y que, insisto, el tema también de lo sucedido de la guerra también mostró una realidad, cómo afrontan los países la migración. Y ahí yo decía hace unos días en una charla, es que siempre va a depender del color. Mientras más oscurito y más tu piel sea apretada, más difícil, o tu cabello sea apretado, más difícil va a ser para nosotros lograr una equidad o que se nos trate de manera más equitativa y respetuosa. Y eso también es una cosa que también tenemos que sumarnos a esas causas y esas luchas de compañeros y compañeras que también las están librando desde esos lugares. Hay que mirar porque la migración sí también tiene color. Desafortunadamente, la migración tiene color. El trato que se le da a un migrante depende también de su color y eso también debe llamarnos
a la reflexión. No dejar estos espacios, Miriam, yo creo que estos espacios, como tú los has dicho, son culturales, de integración, de reconocimiento, pero también hay que ponerle contenido a esos espacios, porque el pueblo negro es mucho más que cultura, es mucho más que sabiduría, ancestralidad. Hay pendientes también que se tienen que ir involucrando dependiendo de los ayuntamientos y los lugares donde ustedes vivan, va a depender del lugar donde hagan patria común, pero desde la visión del pueblo negro afroecuatoriano, pero también, como les digo, hay una diversidad entre los afrocolombianos, afrobrasileros, afroperuanos, y a la larga todos tenemos exactamente las mismas necesidades, los mismos dolores y las mismas angustias. Así que a luchar contra la discriminación racial, sea donde sea y contra quien sea, porque uno no sabe si en algún momento nos toca a nosotras, y también vamos a necesitar voces que nos apoyen y que no nos dejen solas. Eso, compas queridas. No sé si he cubierto las inquietudes que tenía. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, nuestra historia, nuestra identidad la llevamos con nosotros en la piel por doquiera que vayamos. No necesitamos muchas veces sino una mirada para identificarnos, para reubicarnos por doquiera que vayamos. El decenio 2014-2024, ¿por qué un decenio? ¿Por qué 10 años? Pero bueno, pasará 2024, pero tenemos que continuar trabajando con conciencia, porque comprender lo que es la negritud es tomar conciencia quiénes somos, de dónde venimos. Y aquí mismo en Francia, el rol pues de los políticos, cuadros afrodescendientes que han tomado esta conciencia, que han trabajado. Tengo un muy buen ejemplo, MSC, que regresó a trabajar en las Antillas cerca de su gente, a compartir, a formarlos, a sentirse como ellos, un gran académico que reposa aquí en el Panteón. Christine Taubira, una mujer política francesa que también cumplió ese rol por los suyos, por nosotros, y así en los diferentes territorios del mundo. Muchas gracias. Personalmente, este orgullo de ser una mujer negra lo llevo muy marcado desde mi infancia en Quinindé, a la escuela Sagrados Corazones. Nunca me sentí en inseguridad. Yo no sé, aquí está Marilyn, yo le conversaba hace unos días. Siempre me sentí más en seguridad caminando luego de mi escuela por la Puntilla, allá donde se une el Río Blanco y Quinindé. Caminaba sola en la calle y no comprendía, no todo lo que hablaba la gente, y siempre decían, esta niña, ¿de qué hace? Buscaba yo ese contacto humano y regresaba a casa a La Unión a conversar solo a mi madre, que ella viene de Imbabura. Así que es así. Y aquí con las mujeres afro de África y con nosotros, con vosotros, compatriotas queridos, hermanas de Brasil, de América Latina, de aquí de Europa, de África. Seguiremos adelante. Muchas gracias por esa generosidad intelectual, compañera Paola. Eduardo, no sé si de repente quieres decir algo, discúlpame. Eduardo Cavier es nuestro compañero asambleísta alterno que nos acompaña aquí presente. Me gustó, antes de concluir, adelante, Eduardo. Buenas noches a todas y todas. Solo unas pocas palabras. Qué alegría de escucharla, Paula. Me encanta. No solo me encanta verla, sino que me encanta escucharla. Yo lo que quisiera repetirle es que sigan promoviendo esa negritud tan bella. Que se cuente en las escuelas quién fue Illescas, que se lea las poesías de Preciado, que se lea la literatura de Ortiz. La cultura ecuatoriana de los afrodescendientes debe ser orgullosa de esa gente y darle más valor a ellos. Promoverla. Hasta el momento yo lo veo muy, muy débil, y eso es una misión que tienen ustedes en Ecuador. Ese mensaje quería darles. Gracias a todos y adelante. Chao. Gracias, Eduardo. Sí. Alonso de Illescas está programado para un próximo conversatorio
qué pequeño es el mundo. Y con esto concluyo, discúlpenme, a lo mejor es algo muy personal. Mi niño de Cabo Verde, tengo aquí el papá viene de Cabo Verde, Alonso Dillescas, originario de Cabo Verde, Alonso Dillescas, Paola, de nuestra historia de Esmeraldas. Y bueno, pues muchas gracias, les doy un abrazo a cada uno de ustedes y nos seguiremos cruzando en los senderos de la lucha, del progreso, de la revolución. Ven a la camarita para sacar la foto. Ah, la fotito, bueno, los que están por allí, abrir la cámara, que pueden hacerlo y la fotito. Déjame ver si yo puedo tomar. A ver, déjeme ver si puedo tomar. Yo la verdad soy media mala con esto, pero hacemos el intento. Las fotitos, a ver. Ahí está. Muchas gracias a todos, muchas gracias compañera, compañeros, y adelante, nos estaremos viendo, hasta pronto. Buenas noches, gracias. Gracias Miriam, gracias Paola, un besito. Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Saludos, valió la pena. Gracias, besito. Obrigada, Henry. Claro, después con la entrevista, no hay ningún problema. Miriam tiene el contacto y cuadramos. Un abrazo. Gracias, compañeras, a todos. Gracias. Buenas noches. Ay, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes.